Ahí entonces ya estamos transmitiendo en Facebook Live. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes han participado de esta invitación al conversatorio que guarda relación con la crisis social que estamos viviendo en las distintas familias, principalmente en los colegios particulares pagados y subvencionados del país. Actualmente tenemos conocimiento de distintas iniciativas de esta crisis que se está revisando en el Congreso Nacional acerca de los distintos proyectos de ley que se están tramitando desde la Cámara de Diputados y también en el Senado. Tenemos como invitado al abogado, magíster en Derecho Público, profesor de Derecho también el universitario, asesor parlamentario y también, y por supuesto, apoderado y padre de familia, don Paulo Pérez, que Villablanca, que nos acompaña en esta ocasión, que nos hará una exposición acerca de los proyectos de ley y que actualmente se están tramitando en el Congreso, y posteriormente también daremos espacio a una conversación entre todos los asistentes. Señor Paulo Pérez, Villablanca, bienvenido. Eh, de, todo Eduardo, suyo, la muchas presentación. gracias. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, yo encantado cuando tú me formulaste esta invitación de poder exponer, ¿no?, cuál es la problemática de justamente que afecta a los colegios particulares y a los apoderados, ¿no?, que están sufriendo bastante, ¿no?, con esto de la pandemia y las mensualidades que siguen siendo prácticamente las mismas, ¿no?, a pesar de que los chicos y las chicas están en la casa, ¿no?, a través del sistema online haciendo clases, ¿no? Bueno, todo eso ha generado toda una problemática, ¿no? Y bueno, quiero hacer una presentación donde yo les pueda explicar en qué situación nos encontramos, ¿no? Del punto de vista legal, ¿no? Así que vamos a partir con esta presentación. Vamos a ver acá. A ver si corre. Vamos a ver si corre acá. Ya. Eduardo, por favor, confírmame. Se ve la presentación, pero con las diapositivas hacia la izquierda. No se está compartiendo en la pantalla. A ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a probar. Uh-huh. Vamos a compartir de nuevo. Perfecto. Ya, confirma, por favor. Ahí se está. Ahí está, súper bien. Adelante, Paulo. Ya, vamos a confirmar que se pueda mover esto. Ya, perfecto. Ahí sí, parece que sí estamos, ¿no? Impecable, sí, muy bien. Ya, por favor, Eduardo, avísame si se produce alguna interrupción de Ok, imagen o de sonido. Por favor, me avisas para parar, ¿ya? ok, adelante. Ya, bueno, lo primero que tenemos que decir, ¿no?, es que, bueno, producto de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del 2020, las actividades de los colegios se encuentran suspendidas, ¿verdad? Y los establecimientos educacionales no tienen posibilidad alguna, por el momento, de abrir las puertas a los estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados. Es decir, desde la fecha de la suspensión de clases, los niños y las niñas no han tenido clases presenciales, ¿no? Bueno, entonces, antes de entrar al tema en sí, me gustaría poder referirme a algunos conceptos que hay que tener presente para entender la problemática. Primero, me gustaría referirme a cómo trata la Constitución Política la educación, ¿no?, para poder entender. Primero, hay que tener presente que el concepto de Estado que se define en la Constitución es el de un Estado subsidiario. O sea, el Estado tiene un rol pasivo, los particulares son los que tienen que satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad,
el Estado solo interviene cuando los particulares no quieren o no pueden intervenir, y a partir de este principio, los derechos sociales fueron mercantilizados, ¿no? AFP, ISAPRES, etc. Bueno, el Estado subsidiario promueve que la necesidad colectiva de educación, materia educacional, sea resuelta por establecimientos particulares o particulares subvencionados, ¿ya? Y el Estado, por lo tanto, solo ofrece educación pública a través de establecimientos municipalizados, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Bueno, este modelo ha generado un alto grado de segregación social. En materia de educación, Eduardo, se distinguen dos derechos fundamentales. Nuestra Constitución consagra dos derechos fundamentales. Primero, el derecho a la educación. Y este derecho no está protegido por la acción de protección, ¿no? Y luego tenemos la libertad de enseñanza, que sí está protegido por la acción de protección, ¿ya? Entonces son como dos miradas de la educación, ¿no? Pero parece ser que en este caso, digamos, lo que está más reforzado es la libertad de enseñanza, ¿no? La posibilidad de establecer y de tener, digamos, recintos educacionales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, frente a la problemática de colegios particulares o particulares subvencionados que han cerrado sus puertas y que están dando clases online y que no han bajado sus mensualidades, bueno, varios papás y organizaciones de papás presentaron acciones de protección. Bueno, hay que recordar que la acción de protección es una acción cautelar que se presenta ante la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, para resguardar los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, y esto entonces lo que hicieron estos papás. Pero, como yo te decía, el derecho a la educación no tiene acción de protección. Entonces, bueno, ¿qué invocaban estos papás? El derecho a la propiedad privada. ¿En razón de qué? En razón de que había un contrato de educación entre el papá, ¿verdad?, y el establecimiento. Y fíjate que yo revisé varias acciones de protección o recursos de protección que se presentaron en los últimos meses después de la pandemia. Y ahí, por ejemplo, puedes ver los roles, ¿no?, y las cortes de apelaciones que los conocieron. La Serena, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas, ¿no? Y fíjate que en todos ellos el recurso de protección, en este caso, fue rechazado. Todos fueron rechazados. Bueno, ¿y cuáles fueron los criterios para rechazar? Primero, todos estos fallos aludían a que existía una emergencia sanitaria, producto del virus COVID-19, que había un estado de excepción constitucional y que en virtud de esta situación de fuerza mayor, el gobierno había ordenado suspender las clases, ¿ya? Por lo tanto, los establecimientos estaban obligados a cerrar. La segunda idea es que, no obstante, el servicio educacional se estaba prestando, tanto en establecimientos privados como públicos, a través de plataformas de Internet. O sea, que decían los tribunales, se estaba cumpliendo de alguna manera el servicio. ¿Mm? ¿Qué otra premisa aparece en esta sentencia de estos recursos de protección? Dice, y esto es importante, el recurso no es aplicable a una materia de incumplimiento contractual, dada la forma como el establecimiento está concretando la prestación de los servicios educacionales. Se trata de una materia que amerita ser conocida en un juicio de lato conocimiento. O sea, está diciendo que aquí hay un problema contractual, de interpretación de un contrato o de incumplimiento de un contrato entre partes. Y fíjate, mira lo interesante del cuarto argumento. Todos estos fallos aluden al rol de la Superintendencia de Educación, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice que la Superintendencia ha señalado que la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de pago exigidas por los establecimientos particulares pagados se encuentra fuera del ámbito de sus atribuciones, o sea que esto sería un tema que no le compete a la Superintendencia. Señalando que además estos reclamos en estas materias fueron derivados al CERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor, porque entendían que era un problema de cumplimiento de un contrato de educación. ¿Ya? Bueno, entonces, como te digo, todos estos recursos de protección fueron todos rechazados. Incluso la Corte Suprema también confirmó, en aquellos que fueron hasta la Suprema, ¿no?, también confirmó este criterio. Bueno, entonces, imagínate este escenario donde los padres, ¿no?, desesperados, fueron entonces ahora a la ley del consumidor, a CERNAC, ¿no? Bueno, y por ahí me encontré un caso donde un grupo de apoderados recurrió
a Conadecos, que es una organización muy conocida de defensa de los derechos de los consumidores. Bueno, y a través de Conadecos se interpusieron una denuncia contra un colegio particular y solicitaban el inicio de un procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, ¿no? Que es un procedimiento, una especie de conciliación, donde Conadeco entonces representa a los papás y ahí lo que se busca es sentar a la mesa al colegio, digamos, para llegar a un acuerdo, ¿no? De rebaja del pago de la mensualidad. Bueno, y habían argumentos bien interesantes, fíjate. Ahí, por ejemplo, se aludía a que había una modificación unilateral del contrato de educación por parte del proveedor, ¿no? Por parte del establecimiento. Se hablaba de existencia de cláusulas abusivas, de falta de cumplimiento del contrato, ¿no? Porque en definitiva se contrata un servicio, ¿no? Que no se cumple, o no se cumple a cabalidad. Y también, ¿verdad? Muy interesante que el sostenedor es un proveedor para efectos de la ley consumidor. Y la ley expresamente, fíjate, incluye ahí los contratos de educación como materia de competencia de CERNAC y de los tribunales que conocen de este tipo de juicios, y solamente excluye temas de calidad y contenidos académicos, que serían de competencia de la Superintendencia de Educación. Bueno, pero hay que decir una cosa previa. ¿Cuál es la situación del CERNAC? Y hay que tener presente que este organismo carece de atribuciones para ordenar a un proveedor llegar a un acuerdo con el consumidor, con los apoderados, ¿no? Y aquí hay que tener presente que el año 2008, justamente cuando se intentó darle atribuciones al CERNAC, el Tribunal Constitucional eliminó las facultades sancionatorias y normativas que buscaba entregarle más fuerza, más poder al CERNAC, ¿no? De ahí se habló de un león sin dientes. Uno puede ver mucha prensa de la época, ¿no? Que hablaban del león sin dientes. Y la verdad es que el CERNAC es un león sin dientes, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que entonces que la posibilidad del CERNAC tampoco es una solución. Bueno, y fíjate que me contaban quienes hicieron esta presentación al CERNAC que les llegó la respuesta hace poco, el 1 de septiembre del 2020, y la respuesta al CERNAC, fíjate, es que la materia es de competencia de la superintendencia. O sea, o sea, en contradicción total, ¿no? Con lo que veíamos a propósito de las acciones de protección, que se decía, no, la superintendencia dice, ¿no?, que esto es materia del CERNAC, ¿no? Y el CERNAC dice que esto es materia de la superintendencia. O sea, mira las contradicciones. Bueno, y en este caso, claro, queda abierta todavía la vía judicial. Aquí está la posibilidad de que los apoderados, ¿no?, puedan presentar demandas, querellas por infracción a la ley del consumidor en contra de los colegios, ¿no? Bueno, esa es la situación, como tú ves, bien precaria, bien complicada respecto de lo judicial, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con el Congreso. Fíjate que en el Congreso, después de la pandemia, y a propósito de este tema, ¿no?, de las mensualidades, hay dos proyectos de ley, ¿ya? Primero, hay un proyecto de ley que disponía la flexibilización en el pago de las mensualidades en colegios particulares subvencionados y pagados, ¿no? En el contexto de la crisis económica producida por la pandemia, ¿no? Bueno, este proyecto, fíjate, ingresó el 24 de julio del 2020, está en primer trámite constitucional, o sea, está en la Cámara de Diputados, ¿no? Se originó una moción de un grupo de diputados, pero fíjate que este proyecto, si bien pasó a la admisibilidad, este proyecto no ha tenido mayor movimiento, fíjate, ¿no? No ha tenido mayor movimiento. Y ahí fíjate, algunas disposiciones del proyecto, artículo primero: los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados deberán poner a disposición planes de flexibilización económica respecto al pago de las mensualidades durante el año 2020 a estudiantes de aquellas familias que acrediten que su situación financiera se ha visto menoscabada. ¿Ya? Y esto, aquí hago la pausa, porque si tú te das cuenta, este es un proyecto que, digamos, obliga al establecimiento a
ofrecer un plan de flexibilización económica, pero solo a aquellas familias que acrediten que su situación financiera fue menoscabada, ¿ya? Ese es el contexto. No se pone en el contexto, digamos, de un contrato que no está siendo cumplido a cabalidad, ¿no? Esta es otra la situación. Y ahí, bueno, este proyecto de ley acude, digamos, cuando se entiende que una familia está en situación financiera desmedrada, ¿no? Voy a seguir por acá. También habla de que esta rebaja eventual a favor del destinatario de los servicios ocasionales no puede significar en forma alguna la afectación de los contratos de trabajo de los directivos, profesionales, asistentes de la educación. ¿Mm? Y habla también de la exigencia de que los establecimientos tienen que asegurar condiciones mínimas de funcionamiento, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, alude a las clases virtuales, ¿no? Y voy a avanzar un poco más, ¿no? Porque me interesa comentar lo siguiente, ¿no? Bueno, el estado de tramitación de este proyecto es que se encuentra pendiente de discusión recién en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. O sea, se presentó el proyecto, pasó a la admisibilidad, entró a la Comisión de Educación y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Ahí no avanzó. Pero el otro proyecto sí avanzó. Y este proyecto, ¿verdad?, es el boletín 13.585, que ingresó el 16 de junio del año 2020, y este proyecto lleva por nombre prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presenten deuda. ¿Ya? Es el contexto de esta ley. Así partió esta ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, ¿no? Una moción de algunos diputados que aparecen ahí mencionados en la lámina. Bueno, y este proyecto de ley establecía lo siguiente. Dice que los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. Y aquí hago la pausa también, porque si te das cuenta, este proyecto también tiene la misma, o parte de la misma línea, ¿no?, que el otro, que es estos beneficios son solamente para aquellos apoderados que demuestren que su situación económica se vio menoscabada producto de la pandemia. ¿Ya? Y ahí el proyecto se parece mucho al otro, voy a avanzar un poquito, pero fíjate que este proyecto, a diferencia del otro, sí avanzó. Y este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se aprobó en agosto, pasó al Senado, y estuvo en la Comisión de Educación del Senado. Y ahí se propusieron algunos cambios, pequeños cambios. Y el proyecto ahora tiene que pasar a sala. En esa condición está hoy día este proyecto para pasar a ser votado por el Senado, ¿no? Y entonces eso va a ocurrir, Eduardo, en las próximas semanas, ¿ya? Así que en cualquier minuto este proyecto se va, digamos, a agregar a la sala. Ahora, es probable que si este proyecto tiene diferencias con lo que aprobó la Cámara de Diputados, es probable que se tenga que formar una comisión mixta, ¿ya?, para resolver las diferencias entre ambas cámaras, porque eso ocurre cuando la Cámara Revisora le introduce modificaciones al proyecto de la Cámara de Origen, y entonces ahí tiene que haber una comisión mixta para que resuelva las diferencias, ¿ya? Bueno, y este es el proyecto como está hoy día con las modificaciones del Senado, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice, los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tengan como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas
producto de la emergencia sanitaria. Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias, entre las cuales deberá considerarse al menos la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para el presente año escolar 2020 y el pago de colegiaturas reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020 para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. Ya, o sea, y volvemos a poner énfasis, ¿no?, que el proyecto, ¿verdad?, está enfocado a ese grupo de apoderados. ¿Qué más dice el proyecto? Se considera, entre otras, que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada en los casos en que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia de salud pública, ¿verdad?, por brote del COVID-19, o se encuentran acogidos a la ley 19.728, que establece el seguro de desempleo, ¿verdad?, o la ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo, en circunstancias excepcionales, ¿no? O sea, fíjate, o sea, tienes que acreditar cesantía, prácticamente, o estar en el seguro de desempleo, ¿no? ¿Y qué más dice el proyecto? Los establecimientos deberán atender especialmente la situación de aquellas familias en que la disminución representa al menos el 30% de los ingresos percibidos en promedio durante el año 2019. En el caso de padres, madres o apoderados que vivan en el mismo hogar, la disminución de los ingresos percibidos se calculará en base a la suma de dichos ingresos. ¿Ya? ¿Qué más dice el proyecto? En caso de que se adopten medidas de flexibilización económicas en las que se establezca una modalidad diversa de pago o en el número de cuotas, el cambio de dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora, mientras se mantenga la situación de menoscabo de su situación económica a que se refiere el inciso anterior. Y luego hay un artículo transitorio que dice lo siguiente: los planes a los que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes desde su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas. Los alumnos que se acojan a estos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Los sostenedores de los establecimientos educacionales indicados en el inciso primero del artículo único podrán ejercer las acciones de cobro conforme al establecido en el inciso tercero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como ves, en definitiva, el proyecto, ¿verdad?, en cuestión dice relación con una solución para apoderados que han sufrido menoscabo producto del COVID, ¿no? Y básicamente ese menoscabo se traduce en haber perdido el empleo o estar sujeto al seguro de desempleo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven bien, este proyecto no se pone en ninguna parte la hipótesis de obligar al empleador, o mejor dicho, al establecimiento, ¿no? Perdón, al establecimiento, obligar al establecimiento a hacer una rebaja, ¿verdad?, de la mensualidad. Por lo que lo antecedente que yo manejo, ¿no?, es que existe, ¿no?, dentro de los sectores de derecha, la verdad que resistencia, ¿no?, a tratar de discutir una modificación, o mejor dicho, una imposición a los colegios para que bajen las mensualidades. Por lo tanto, por la información que yo tengo, es que este proyecto que llegó hasta el Senado logró avanzar con votos incluso de parlamentarios de derecha, porque simplemente lo que se limitaba era, digamos, a darle una solución a aquellos apoderados que estaban en esta situación de desmedro económico, pero no se plantea una rebaja respecto, digamos, de todos, ¿no? Bueno, entonces, este es el escenario que está hoy día, Eduardo, ¿no?, en lo judicial y lo legislativo. Y si uno puede dar algunas conclusiones, bueno, primero, las acciones judiciales, específicamente las acciones de protección interpuestas contra los colegios particulares, todas han sido rechazadas. Por lo tanto, por ahí no hay una solución. Luego, los proyectos de ley que están hoy día en el Congreso miran a obligar a los colegios particulares a ofrecer facilidades de pago a quienes demuestren haber sido afectados económicamente por la pandemia, ¿ya? Pero ahí yo hago un alcance porque es un proyecto de ley que todavía se está discutiendo en el Senado y todavía hay posibilidad de introducir cambios, de hacer indicaciones para mejorar el proyecto.
¿ya? Mientras no se vota en la sala, podría todavía podría presentarse indicaciones, ¿no? Bueno, y la tercera vía, que queda abierta todavía, es una vía judicial, que sería la de eventualmente demandar por infracción a la ley del consumidor a los sostenedores, ¿no? Y ese es, en definitiva, Eduardo, el panorama actual en esta materia. Muchas gracias, Paulo. Una presentación muy completa. Agradecemos también toda la información que tú has recabado en esta materia, que es muy compleja, porque es primera vez que los apoderados nos enfrentamos a una situación como la actual. Ya desde el año pasado veníamos con algunas anomalías a propósito del estallido social, en donde tampoco se dio cumplimiento cabal al contrato pactado, que también se entendió que no había sido provocado por el establecimiento, pero sí hubo una merma en términos académicos. Se cerró el año de una forma imprevista y recién partiendo este año, como tú bien señalaste, desde el 16 de marzo se declaró este estado de excepción de catástrofe constitucional a propósito de la emergencia sanitaria producto del COVID. En ese sentido, se han dado distintas interpretaciones a cómo proceder, digamos, justamente en esta diapositiva que tú bien señalas, digamos, nos da como el pie para entender cuáles pudieron ser las primeras vías, los primeros ejercicios en donde los apoderados, por mutuo propio o por organización, como en algunas ciudades, algunos establecimientos, apoyados por su Centro Regional de Padres y Apoderados, interpusieron distintas acciones judiciales. Pero en definitiva se ha ido diluyendo. Por lo tanto, se hace importante contar con una gran voluntad de todos los establecimientos, de todos los apoderados, porque esto no repercute solo en un establecimiento. Esto es una situación estructural que repercute en todos los establecimientos particulares pagados y subvencionados. También nosotros entendemos que existe una organización que se llama CONACEP, que reúne justamente a todos los colegios nacionales, particulares pagados y subvencionados del país, que naturalmente tienen una característica de organización mucho más fuerte que la que tienen los apoderados, que es lo que tratamos hoy día de darle cuerpo, darle vida a una organización entre los distintos apoderados. Quisiera saludar a todos los apoderados que nos acompañan en esta reunión de Zoom y también por Facebook Live que estamos transmitiendo de esta página de la Confederación de Padres y Apoderados de los Colegios Particulares Pagados y Subvencionados de Chile. Quisiera dejar la palabra si es que alguien tiene alguna consulta que hacer al respecto para poder también o compartir su experiencia de la cual todos podemos nutrirnos al respecto y también hacer algunas consultas al abogado acerca de estos proyectos de ley que están actualmente. Solo la palabra por si alguien quiere presentarse. Por favor. ¿Sí? Adelante, si habilite su cámara, no hay problema. Encantado. Cristian Arancibia, del Colegio Espíritu Santo de Talcahuano, particular subvencionado. Y a propósito de lo que decía el abogado, nosotros hemos hecho un estudio bien acabado de los traspasos que ha hecho el Estado como colegio particular subvencionado al establecimiento, que en promedio son 150 millones de pesos que mensualmente entrega el Estado a nuestro colegio. Y hemos solicitado, en vista que la mensualidad de nuestro colegio es de 100.000 pesos por alumno, de que se haga una consideración especial, entendiendo que con los traspasos que el Estado hace mensualmente, el colegio hoy día está cubriendo gran parte, si no la totalidad, de los costos operacionales que está teniendo al no haber clases, digamos, presenciales. Y, por supuesto, el colegio en ese sentido, al entender que esto es un negocio para ellos, se niega rotundamente a acceder a una flexibilización y no hace otra cosa más que, como bien se ha informado aquí, de ir atendiendo caso a caso a aquellos que presenten todos los documentos necesarios para justificar que alguien está con un menoscabo económico. Pero lo que nosotros tenemos la inquietud es que si el colegio, en este sentido, con los traspasos que le está haciendo el Estado, está logrando cubrir los costos operacionales, nosotros tenemos alguna oportunidad, algún ejercicio legal para exigir que la rendición de este año académico desde el punto de vista financiero, cómo cuenta el excedente en este caso, porque va a tener mucho excedente de las cuotas que vamos a pagar nosotros como papá,
porque insisto, la planilla de ellos nosotros la conocemos del colegio, conocemos cuánto el Estado le está traspasando, y qué va a pasar con esos excedentes si nosotros nos obligan a pagar esa mensualidad que tenemos que pagar todos los apoderados. Bueno, ahí la pregunta es bien interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos recursos, no? Ahí yo creo que, a ver, todas estas cosas que estamos conversando tienen que traducirse en acciones, ¿no? En acciones, digamos, concertadas entre muchas organizaciones. Por mi experiencia como asesor legislativo, donde me ha tocado tramitar diversas leyes, yo les puedo decir que en este caso la única posibilidad de obtener, digamos, alguna solución es por la vía de la unión, ¿no? De que existan estas agrupaciones que se puedan conectar entre sí y puedan realizar distintas gestiones. Y en ese sentido, yo entiendo que se podrían hacer gestiones, por ejemplo, ante el Ministerio de Educación, la Superintendencia. Yo creo que son más que nada la Superintendencia la que tiene que ver, digamos, con el, digamos, evidente manejo de los recursos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un tema que hay que discutir, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que la inquietud que tú planteas, Cristian, junto con la de otros, se pueda traducir en acciones concretas, ¿no? Y eso significa entonces hacer presentaciones a las autoridades administrativas, insisto, ministerio, subsecretarías, superintendencia, el parlamento, los diputados, los senadores. O sea, hay que meter bulla, hay que meter bulla. Y así opera la democracia, ¿no? La democracia opera en la medida en que los distintos grupos de presión se organizan y meten bulla. Perfecto, Pablo, me queda claro, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Cristian. Aquí tenemos una información de que claramente también se están dando a conocer los nuevos aranceles para el próximo año en distintos establecimientos educacionales, algunos incluso reajustados con el valor del IPC. También ya se ha publicado el valor de la matrícula. Marian, tienes la palabra. Por favor, si quieres habilitar tu micrófono y tu cámara. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariane von Riegen. Yo soy representante de algunos apoderados del Colegio Alborada de Curauma y me gustaría comentarles un poco cuál ha sido la situación de nosotros actual. Nosotros en el mes de finales de abril conformamos un grupo de aproximadamente 180 apoderados y por medio de Conadecus iniciamos un proceso voluntario colectivo que fue presentado en junio, con el cual no tuvimos respuesta hasta que nos acercamos al Congreso y la Cámara de Diputados los ofició y a las 48 horas dieron respuesta, que es un poco la que contaba Paulo, en cuanto el CERNAC no era competente frente a este tema y se nos derivó a la superintendencia, quienes también dijeron que no se metían en temas financieros. Por medio de Conadecus se intentó llegar al sostenedor del colegio nuestro, el cual en ese momento cerró toda puerta al diálogo. Por lo tanto, la superintendencia nos llamó a mediación, la cual es el día de mañana, y los participantes son, por una parte, el representante del colegio nuestro, de papás, digamos, Conadecus, la superintendencia y el sostenedor del colegio nuestro. Contarles un poco que el día de hoy tuvimos reunión con el gabinete de la diputada Rojas, quienes en el fondo nos cuentan un poco de que no hay mucho más que hacer de todas estas instancias que se han, digamos, tenido, pero sí se piensa que lo que ellos pueden generar es un comunicado, digamos, como a nivel nacional de problemática de colegio particular, en el fondo, para lograr más presión para que se pueda generar este proyecto de ley, en el fondo, que
claramente no llega a lo que nosotros queremos finalmente, que es un pago acorde a lo que se nos está dando. Porque si nosotros nos fijamos en el tema de la matrícula garantizada para el año próximo, en el fondo la deuda que se tiene ya actualmente de este año en curso se sumaría para el siguiente año finalmente, o sea, como alguna protección para nosotros en ese sentido no existe. Por lo tanto, la idea de ello es lograr crear más ruido para ver si se puede generar algo más. Ahora, yo tengo entendido que Conadecus tuvo una mediación mediante la superintendencia el día viernes, la cual fue bien positiva. El sostenedor, al parecer, accedió a tomar medidas para sus apoderados, y la superintendencia lo que solicitó era un petitorio claro de qué era lo que los apoderados esperaban en cuanto a sus descuentos, por ejemplo, pedían ellos de traspasar la matrícula de este año para el próximo año, y un porcentaje de descuento que iba, creo que alrededor del 30%. Eso se tiene que ver ahora entre el sostenedor y la superintendencia, pero eso a mí me aclara un poco que al parecer sí, eventualmente la superintendencia puede mediar un poco el tema. Creo yo, según la información que me dio hoy el abogado que los representa por medio de Conadecus. Bueno, y es un poco lo que yo les puedo contar sobre la experiencia que hemos tenido nosotros hasta ahora. Súper bien, muchas gracias, Marian. Solamente un comentario de mi parte. Yo creo que en el sentido de generar también una unidad entre un establecimiento, pero de los apoderados de todo este tipo de establecimientos, apunta a la línea que tú señalaste, que es con la diputada Camila Rojas, que en un sentido más amplio permite visibilizar, darle relevancia a esta problemática que es de carácter social. Entendemos también que el modelo de financiamiento o de autofinanciamiento que tienen los establecimientos, si los apoderados no pagan, también hay una consecuencia directa en el empleo, ¿cierto? De profesores, de funcionarios, que es lo que también nosotros estamos protegiendo en cierta medida. Y si los estudiantes no tienen o los apoderados no tienen los recursos para mantenerlos en establecimientos, tendrán que caer en una situación de conseguir matrícula en establecimientos municipales. Antes de continuar, tiene la palabra Manuel Castillo y luego Claudia Cancino. Por favor, Manuel, si deshabilitas tu micrófono para hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Castillo. Soy representante del Colegio American British de la red Cognita, en donde somos además otros 12 colegios a nivel nacional. Contarle un poco nuestra experiencia, que es muy parecido a lo que contó Marian, respecto de que hemos realizado gestiones de manera interna, primero individualmente como cada colegio miembro de una red, con nuestros rectores respectivos, y luego en alguna eventualidad unidos como colegios de la red frente al sostenedor común y la gerencia general, que corresponden además a un grupo de inversiones extranjeras de origen británico. La respuesta ha sido bien transversal a la problemática que hasta aquí hemos enunciado todos. Primero, como consumidores de un servicio al que contratamos y que mutó en su forma debido a esta contingencia, y ante la cual la verdad es que tuvimos muy poca empatía de parte de los colegios en cuanto a buscar un acercamiento en nuestra posición como consumidores de ese servicio y de los colegios como oferentes del mismo. Así como hemos hecho este recorrido, primero, como les decía, con nuestros rectores, luego con la gerencia general de la empresa Cognita, y luego algunos colegios que decidimos mantener
nuestra posición de la defensa de nuestra posición, llegamos también a CONADECUS. Creo que fuimos 2 o 3 colegios los que llegamos hasta esa instancia. En esa instancia, nos encontramos con algunos otros colegios que estaban en la misma situación. A partir de eso y de la respuesta que recibimos de nuestros colegios ante este PVC que se presentaba a través de CONADECUS, hoy día mantenemos un chat, un WhatsApp, con algunos de estos colegios que de manera también individual participaron de esta misma instancia. Mariana acaba de hablar hace un par de semanas, 2 semanas o un par de días atrás, creamos este grupo de WhatsApp donde hoy día estamos compartiendo un poco estas mismas problemáticas que hemos descubierto son a nivel transversal. Primero, como consumidores del servicio, y segundo, y me parece que a mí un poco más grave que la primera, la que tiene que ver con el hecho de esta negación de matrícula que este proyecto de ley viene a abordar y hacerse cargo, y que hoy día afectaría, según las estadísticas, alrededor de un 30% de los alumnos del sistema de colegios particulares y sobre el 50% de los alumnos de colegios subvencionados. Los procesos de matrícula en estos colegios están recién empezando estos meses de octubre y se va a extender hasta noviembre. Y los procesos de admisión para colegios públicos se cerró hace un mes ya, a fines de agosto, los primeros días de septiembre. Entonces se genera una disyuntiva, porque existe este porcentaje muy importante, que le reitero, de un 30% se habla de colegios particulares y sobre un 50% de colegios subvencionados, que si son negadas esas matrículas, no van a tener dónde matricular a sus hijos, porque en el sistema público el proceso de admisión ya estaba saturado y ya cumplió sus plazos. Entonces, ¿qué pasa finalmente con esas matrículas? Eso sumado a lo que ya, como ya hemos conversado, el tema de nosotros como consumidores, y que me parece que es importante seguir defendiéndolo en cualquiera sea la instancia. Este proyecto de ley sin duda viene a abrir una ventana, pero quizás sería importante considerar algún tipo de demanda colectiva en algún minuto. Gracias, Manuel. Claudia, ¿tú nos quieres comentar algo? Tienes que evitar tu micrófono porque está en silencio. Hola, soy de acá de Valparaíso, del Colegio Luterano Concordia. No puedo decir nada del colegio, se ha portado bien en forma general y también en forma particular. Pero le puedo contar mi experiencia con el mismo colegio, ¿verdad? Tuvimos nosotros una lucha de 21 niños que quedaron afuera de una tómbola, injustamente. Yo fui una de las voceras de la organización, lo cual me vi enfrentada a todas estas barreras, a todas estas cosas que están pasando ahora. Y que por eso me uní a ustedes por ayudar, por ver cómo se pueden hacer las cosas. Golpeamos puertas de todo y todas se cerraban. Llegamos a la superintendencia, llegamos a todos lados y todos decían que no, que no, que no. El colegio le pasaba la pelota a la Ceremi al colegio y así nos íbamos, para allá, para acá, para allá, para acá. Como dice el abogado Pablo, acá la única forma es meter bulla. Porque por lo que yo entendí del proyecto, que tiene que ir a sala ahora, claro, hay cosas, pero hay muchas cosas que quedaron fuera y que son las más importantes. Que en este momento hay muchos colegios que ya están ejecutando los pagarés o los cheques, por lo cual los niños ahora hay una prematrícula, pero también cuando sea la matrícula no los van a dejar estar en el establecimiento, porque ellos es un monopolio que ellos pueden hacer y listo, se acabó. O sea, ¿y qué van a hacer esos niños? ¿Se van a tener que ir a un colegio público en los cuales están los liceos bicentenarios? No es por desmerecer, pero se los digo yo porque nosotros cuando estuvimos luchando por los 21 niños que quedaron fuera, que eran 21, realmente buscábamos colegios parecidos al de nosotros y estaban todos saturados. Estaban todos con listas de esperas, pero inmensas. Entonces,
¿qué empezamos a hacer? A meter bulla, a salir en el diario, en las noticias, hacer todo eso, porque acá yo estoy viendo que en el proyecto dice, claro, el proyecto dice, no se pueden echar a nadie del colegio, bla, 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 bla. Entonces, ¿eso qué significa? Que los costos no van a bajar mucho de los colegios. Los costos van a ser los mismos. ¿Qué puede bajar? La luz, el agua, y ya está. Porque lo demás va a ser lo mismo si es que no quieren echar a nadie. Pero si nosotros nos colocamos en que en cualquier empresa, que algunos están cesantes, algunos están con el seguro de cesantía, entonces nosotros tenemos que ponernos en ese espacio. Nosotros tenemos que luchar por esos niños, por los niños, porque la educación, acá hay dos cosas paralelas. Acá está la educación y está la parte legal, que es la parte económica. Entonces, tenemos que luchar a través de la Seremi para que nos dé una solución a estos niños que pueden quedar sin matrícula por no pago de los padres por ABC motivo, ¿verdad? Que generalmente es porque no hay dinero, porque yo creo que ninguno va a querer que sus hijos queden sin estudiar. Y la otra es la parte legal que corresponde a que nosotros, la idea es que no nos vamos en contra de los colegios. La idea es que nos unamos con los colegios y que se busque la solución, porque es la única forma de llegar a un acuerdo. Pero tiene que ser una mesa tripartita, en la cual tienen que estar los tres entes importantes para que podamos lograr algo. Pero tenemos que empujar todos para el mismo lado, porque esto se tiene que visibilizar, porque esto ya es un problema a nivel país, no regional, esto es un nivel país. Entonces, lo único que yo les puedo aconsejar en estos momentos como alguien que tiene una experiencia bastante de 4 meses, que fue una lucha de 4 meses, increíblemente después con la Seremi fue espectacular, se tomaron las medidas que correspondían, todo empezó a salir. Pero tenemos que ir por el mismo camino todos, porque si luchan uno en un lado, luchan otro en otro lado, otro en otro lado, ese es un desorden que nadie nos va a pescar. Tiene que ir todo por el mismo, buscar una vocería, buscar las personas concretas, concisas, las precisas, y empezar a ir para arriba, porque ya se sabe que en la parte de lo que significa el CERNAC, le va a pasar la pelota a la superintendencia. La superintendencia ve la parte de infraestructura, se la va a pasar a Seremi. Seremi va a decir que ella no ve en esa parte porque ella es de educación. Y entonces vámonos así, pues. Y vámonos tomando un mes, más un mes, listo, y quedan todos los niños fuera. Ese es mi aporte, y ojalá que aquí salga algo bueno, concreto, los mejores que salgan a luchar por esta causa, porque creo que es injusto, y aquí el gobierno es el que tiene que colocar en estos momentos un aporte a los colegios para poder subvencionar por lo menos en una gran parte a las matrículas o a las mensualidades de los que están mal. Creo que por ahí va la cosa, porque acá no se está pidiendo no pagar, se está pidiendo lo justo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Creo que tu planteamiento es súper claro y también generoso en el sentido de que poder llegar a un acuerdo que nos facilite a todos llegar a un buen entendimiento, a buen puerto. Hay una palabra solicitada de Marcia. Marcia, por favor, puedes habilitar tu micrófono y hacer tu consulta. Hola, Marcia, adelante. ¿Sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, yo tengo 2 casos de mi hija que está en un particular subvencionado y la otra que está en un particular. Ya voy a hablar principalmente del caso de mi hija de particular. Bueno, la verdad es que muchos niños se fueron del colegio el año pasado por el tema del estallido social. ¿Ya? Y además el colegio hizo el año creo que antepasado, hizo un alza en el arancel súper grande. Entonces ahí también muchos niños se fueron, ¿ya? Espera un momentito. Hola. Entonces, Sofi, la Vale. Sofi. Ya. Entonces, disculpe. Este año, claro, se solicitó lo mismo que muchos papás piden, que es la
la rebaja del arancel, ¿ya? Con respecto a lo que ustedes estaban hablando en el caso en el incumplimiento de contrato, que se podía, digamos, como un arma o una solicitud para, digamos, como fundamento a esto, yo no sé si es tan así. O sea, yo soy, digamos, soy muy ajena al tema legal, trabajo en salud, pero el incumplimiento del contrato, claro, tiene que ver con un tema de ya mayor del colegio, o sea, que supera el colegio por un tema de pandemia, que es algo que yo creo que en ninguna parte del mundo podría, digamos, haber a alguien en un contrato poder contemplarlo. Yo creo que los seguros de ISAPRE o digamos, seguros en general de salud los contemplan. Creo que por ahí lo leí en algún momento. Pero perdón, que estaba bajando la escalera. El colegio, digamos, también se podría poner en el contexto de decir, bueno, si es por incumplimiento del contrato, los profesores también estarían no cumpliendo el contrato, ¿cierto? Porque no están viniendo a las aulas, no están enseñando, y entonces por ahí nosotros también no hicimos mucha bulla, porque ya hemos sabido de algunos colegios, en el caso del Colegio San Leonardo de Maipú, que simplemente ellos se botaron a la quiebra, ¿ya? No sé si es realmente así, porque sus finanzas no son abiertas, ¿ya? En los colegios particulares, a diferencia de los particulares subvencionados que sí tienen, digamos, uno puede ingresar a ver sus finanzas, no son abiertas. Entonces, ellos perfectamente podrían decir, bueno, si ustedes no quieren cancelar, digamos, nosotros tampoco, porque finalmente los profesores se sustentan a través de los contratos del pago de los apoderados. Y ellos podrían perfectamente decir, bueno, si ustedes no quieren cancelar por incumplimiento de contrato, o los profesores no están cumpliendo un contrato, no sé, yo estoy como pensando en eso, porque muchos también nosotros también como trabajadores no estamos cumpliendo los contratos a cabalidad de nuestro trabajo, no estamos asistiendo a trabajar presencialmente, ¿ya? Entonces por ahí también podrían haber despidos. Y por ese lado, como apoderados también pensamos, digamos, con temor en los profesores, que ellos también, digamos, dependen principalmente de los pagos de los padres, pero sí, digamos, quedamos de manos atadas en el tema de que ya no es la primera vez que ha pasado, digamos, de que niños se han tenido que ir por temas de falta de financiamiento. O sea, la pandemia visualizó quizás un tema que es mayor a la educación, ya que nos abarcó a todos de alguna forma, pero esto ya se viene visualizando hace tiempo en la educación. El estallido social dejó a mucha gente sin trabajo y sus hijos tuvieron que salir. Ahí nunca hubo nada, digamos, nadie, digamos, los amparó. Las alzas desmedidas de los colegios particulares, sin justificación, o sus justificaciones son, no, mire, lo que pasa es que agrandamos el gimnasio, ¿ya? Entonces por eso el alza, pero el próximo año no vamos a subir los aranceles. Y resulta que sí suben los aranceles y ahí quedó, digamos, la promesa, o sea, y hay muchos niños que cuando se sube el arancel, ya pasó en nuestro colegio, se fueron. Y obviamente los papás no dicen, mira, yo me fui porque no. Siempre como que uno se va piolita, los papás se dicen, mira, yo me cambié, pero en el fondo, cuando uno a veces conoce más al apoderado, sabe que es así. Entonces no hay un amparo, digamos, a pesar de la pandemia, que esto va a venir en bajada, porque el tema económico se va a visualizar en la baja, va a ir en aumento. El próximo año también la pandemia va a seguir, ¿ya? Entonces, y muchos van a seguir habiendo despidos, pero digamos también el temor que hay ahí es que considerar, no sé, yo le pregunto a los que están dirigiendo aquí este conversatorio, como el equilibrio de no ser apoderados, digamos, tampoco avasalladores, decir no queremos pagar nadie nada, o que todo nos rebaje mucho. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? Yo digo, ¿cuál es el equilibrio de poder llegar? Porque sabemos que en este momento no podemos arreglar la educación y que todo sea gratuito, porque si fuese así y desaparecieran los colegios particulares, realmente el Estado no está capacitado, creo yo, para asumir todos esos alumnos que en el fondo subvencionaban de su bolsillo la particularidad del pago de la educación, para poder reubicarlos.
el colegio San Leonardo, los padres quedaron, muchos salieron en el diario y quedaron así, ¿dónde matriculó mi hijo? El Estado no se hace responsable de los apoderados como un castigo, digamos, por elegir el pago del, digamos, de tu colegio de la educación, de que, bueno, tú sabrás lo que haces, ¿cierto? Me pregunta es principalmente eso, ¿cuál es el equilibrio? Porque finalmente la planta docente se sostiene por los apoderados de los colegios particulares. Las finanzas de los colegios particulares son cerradas. No sabemos, digamos, cómo se manejan, cuál es el lucro, porque también hay colegios particulares que son, digamos, un poquito más considerados con sus aranceles y otros que se van a las nubes. Yo me vine principalmente a vivir a Colina y me encontré que no habían colegios que bajaban de los 400.000 pesos, ¿ya? Eso yo no lo vi. No hay. Y los otros son colegios particulares subvencionados, que es súper difícil entrar porque está el tema de la postulación online. Y finalmente mi segunda hija, yo la postulé a un particular subvencionado porque viendo que el colegio particular de mi hija partió en 300 y ahora en 450 en menos de 3 años, entonces tú dices, chuta, no me va a dar abasto para el próximo, para las dos. Cobran matrículas de incorporación, o sea, las matrículas en marzo más las cuotas de incorporaciones, que cada colegio las fija de acuerdo a lo que le convenga, y esas cuotas de incorporaciones son súper altas. ¿Y qué incluye? ¿Qué significa una cuota de incorporación? Nadie te explica, porque tú pagas una cuota de incorporación y igual tienes que comprar uniformes, y igual tienes que comprar artículos escolares, tienes que comprar todo, hasta el bus que va a llevarlos al parque, al zoológico te cobran. Entonces tú dices, es desmedido. Y el colegio de alguna forma se acapara un poco eso de ser un monopolio, como habían dicho ahí, y decir finalmente, bueno, la planta docente tampoco está cumpliendo el contrato. La planta docente depende de ustedes. Si ustedes no quieren pagar o quieren fijar sus propios aranceles, reducimos el valor de los profesores o reducimos la planta docente. Entonces uno también piensa en los docentes, también piensa en ellos, pero en los apoderados estamos como desvalidos. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Gracias, Marcia. Eduardo. Sí, por favor. Sí. Sí. Ahí no quisiera responder un poco las inquietudes, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que aquí se habla de contratos porque esa es la relación que existe entre un apoderado y un establecimiento particular, ¿no? Existe un contrato. Es producto, ¿no?, de esta mercantilización de la educación, que no es una mercancía, es un derecho. Nosotros nos olvidamos, pronto hablamos mucho con la lógica, digamos, de la mercancía, ¿no?, del mercado, pero estamos hablando de un derecho social. Y por más particular que sea, lo que está entregado es un derecho social. Y hay todo un vacío, ¿no? Hay todo un vacío legal respecto de situaciones, los cobros, respecto de la administración interna de los colegios particulares, que efectivamente es así. Y nunca se ha legislado al respecto, ¿no? Siempre se ha protegido su autonomía. Pero en cuanto a bueno, y lo otro que por ahí decía también Marcia, ¿cuáles son los parámetros justos o correctos? Bueno, aquí no se está planteando un incumplimiento total del contrato, porque los establecimientos de alguna manera están cumpliendo, ¿no?, a través de la educación online. Entonces, por lo menos de las distintas demandas que se han planteado, han girado en torno a pedir más bien una rebaja de la mensualidad. Y por lo que yo he visto, digamos, las experiencias que me ha tocado ver, las rebajas son, digamos, del orden de bajar un 20%, un 30%. Eso es lo que yo he visto que se ha hablado. O sea, no he visto a nadie que haya planteado un 50%, quizás algunos por ahí, pero lo que yo he visto es que las peticiones con los colegios han sido más o menos por ese orden, entre 20 y 30% rebaja mientras dura la pandemia. Gracias, Pablo. Solamente una acotación antes de dar la palabra a Marián, que justamente cuando se inició cualquier conversación entre distintos apoderados, siempre fue en el sentido de que es para apoyar a las familias de los estudiantes, a los apoderados. Indistintamente, en ningún caso es contra los establecimientos, ni tampoco contra los profesores, ni los funcionarios, ni todo el equipo directivo. Lamentablemente el camino que se emprendió en algún momento fue conversar directamente con el establecimiento, pero ahora estamos por sobre aquello y le damos las características, como también dijo Claudia, a nivel nacional.
porque esto no solamente le afecta a un colegio u a otro, sino que es un sistema estructural de educación. Y también comparto lo que dice Paulo, esto es también desde el punto de vista de un derecho social, no solamente como la transacción de una mercadería que uno compra en un supermercado, que porque no cumple con ciertos criterios se paga menos. Entendemos que también hay un rol que es de parte del Estado, encargando al gobierno en un primer punto para poder hacer efectivo una solución, un gran acuerdo. Marian, te cedo la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, mira, yo tenía una pregunta para Paulo, porque cuando nosotros partimos todas estas gestiones, para nosotros el tema era, digamos, servicio dado, servicio pagado, servicio no dado, servicio no pagado, digamos. Pero luego, en una carta que nos envía el sostenedor del colegio, nos explica algo que a mí en realidad me hizo poco sentido en realidad y me asustó un poco, que lo cito tal cual como se expone. Dice, la ley es clara frente a este hecho de alcance mundial, se ha producido un caso fortuito fuerza mayor para nuestro colegio y que de acuerdo a los artículos 45 y 1547 del Código Civil es un modo de extinguir las obligaciones del contrato educacional para el sostenedor de acuerdo a este cuerpo legal. Cuando nosotros leímos esto, uno quedamos súper asustados porque finalmente es como súper injusto en el fondo, o sea, el sostenedor queda como amparado en el fondo y en ningún momento se puede extinguir el compromiso de pago que tiene el apoderado en el fondo, considerando de que aquí hay una fuerza mayor o un caso fortuito que es transversal, es para todos, o sea, todos nos vemos muy afectados, tanto el sostenedor puede ser como los papás que han quedado sin pega, con menos trabajo, las pymes han quebrado, qué sé yo. Entonces, yo creo que puntualmente ese es un tema súper importante para ver, porque me imagino que los papás eso también lo desconocen, yo también lo desconocía, y me asusta pensar en el fondo que los colegios están súper protegidos y que en este momento nada nos puede dar como solución en el fondo, porque ellos pueden, por ejemplo, o no prestarle servicio o al 50%, qué sé yo, pero yo estoy obligado, pase lo que pase en el fondo, a pagar. Yo creo que absolutamente nadie quiere no pagar acá, sino que el tema es un poco de sentido común también, o sea, nos hemos visto todos muy afectados y lo lógico, creo yo, es pagar un poco de acuerdo a lo que se nos está dando en el fondo. Eso quería, digamos, como acotación. Marian, sí, en parte no, tiene razón el sostenedor, porque efectivamente en el ámbito del derecho privado, el derecho civil, existe lo que se llama el caso de fuerza mayor, en la cual, ¿verdad?, al yo acreditar que una fuerza mayor me libera, ¿no?, como de ciertas obligaciones. Pero la verdad es que no es tan así, porque hoy día los tribunales se han abierto otros criterios para sostener que cuando tú firmas un contrato con una persona y ocurren circunstancias imprevistas, eso habilita para la revisión del contrato, ¿ya? Entonces, no es tan así. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de conflictos que al final terminan en tribunales. Ese es el problema, ¿no? Que frente a un conflicto con el sostenedor tendríamos que llevar esto a un tribunal civil, ¿no? O lo del consumidor, policía local, para llegar a una solución. Y un litigio es un litigio, ya sabemos, ¿no? Sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Claro. Y quién gana además, pues, ¿no? Depende del juez que nos toque también. Entonces, claro, y ese es un problema. Entonces, parece ser que en gran medida, si ustedes se dan cuenta, las soluciones van por tratar de hacer una presión pública, generar ruido en la opinión pública con respecto al Ejecutivo en aquello que pueda hacer y respecto al Legislativo en aquello que pueda hacer. Yo creo que por ahí va más bien la acción, ¿no? Más que entrar a litigios que la verdad es que nadie sabe cuándo puedan terminar.
Perfecto. Claro, mira, yo creo, perdón, Eduardo, Sí. que posiblemente todas estas gestiones que se están realizando y que han generado tanto ruido puede llegar a un súper buen puerto. Creo que este proyecto de ley que me imagino yo que se va a aprobar, ojalá, si bien no es lo que uno está pidiendo, sí abre la puerta, digamos, a que esto se regularice y que alguien nos ampare, digamos, que es como lo Sí, que es verdad, corresponde, creo yo. es verdad. Gracias, Marian. Hay una consulta de Claudia, si gusta realizarla, Hola, tiene buenas la noches. palabra. Buenas noches. Gracias Eduardo. Yo soy Claudia Contreras del Colegio Pumahue Huechuraba y quiero hacer una consulta. Este año yo he estado bien metida en el centro de padres del colegio y hemos tratado de unir a la comunidad del colegio en torno a esta búsqueda de lo justo. Y sabemos que estamos todos en un caso de fuerza mayor, es una pandemia, pero yo tengo una consulta respecto al próximo año, porque nosotros en este año podemos entender que el colegio pudo no haber previsto que esto iba a suceder, pudo no haber tenido un plan de emergencia, nadie lo tenía, pero ya para el 2021 el colegio nuevamente se puede hacer como colgar de este fuerza mayor cuando es algo que él puede prever que va a seguir ocurriendo en marzo de 2021, porque a nosotros en el colegio, particularmente en nuestro colegio, nos agregaron en el nuevo contrato, en la cláusula de fuerza mayor, la palabra pandemia y agregaron varias como observaciones respecto a formas de cumplir el contrato de servicio educacional. O sea, diciendo que podían hacer su mayor esfuerzo por entregarlo y cosas así, cosas subjetivas por lo demás, de forma que nosotros no podamos el próximo año hacer ningún reclamo de cómo están entregando como la forma de este servicio sucedáneo. Entonces, siendo que en el próximo año nosotros es muy probable que sigamos en este contexto de nueva normalidad, en el cual el colegio no tiene la capacidad para tener presencialmente a los 30 niños por curso, por ejemplo, porque no les da la sala, o sea, es un colegio que tiene 1.800 alumnos, no tienen tantos accesos como para tenerlos separados, no tienen tantas salas disponibles como para tener a todos los, a todos los niños del colegio presencialmente, entonces igual tienen que hacer turnos, no pueden hacer jornadas extendidas porque no pueden, al menos por ahora, no hay permiso para que almuercen los niños. Jornadas que duraban hasta las 4 de la tarde van a tener que ser hasta la 1, hasta las 2, para permitir que los niños salgan antes. Y aún en esa situación, nosotros vamos a tener que considerar que es una fuerza mayor, es un caso fortuito y pagar la 100% de la mensualidad. Por ahí va mi consulta. Uno no podría argumentar que ya eso no es una fuerza mayor, ya deberían haberlo previsto y haber renegociado ese valor de servicio sucedáneo. Sí, Claudia, efectivamente los colegios lo que están haciendo es ponerse el parche en la herida. O sea, claro, hoy día en un colegio posiblemente hay posibilidades de ganar porque es interpretable, pero del momento en que yo firmo un contrato donde me dice que fuerza mayor es la pandemia, en el fondo, digamos, estoy aceptando, ¿no?, esta liberación de responsabilidades digamos, del establecimiento. Claramente ellos están hoy día propiciando un escenario que sea favorable para ellos el próximo año, porque, como tú bien dijiste, es muy probable que el próximo año sea igual que este. Mientras no haya vacuna, es muy difícil un retorno a la normalidad. El punto está en que a nosotros no nos permiten eliminar una cláusula sin matricular. O sea, la única manera de Así es. matricular a tu hijo es aceptando todo el contrato, de principio a fin. Entonces, y tampoco a esta altura podríamos llegar y cambiar a los niños, porque también están cerrados los procesos, y seamos bien honestos, ¿quién quiere cambiar a su niño? Yo tengo 3 en mi caso. ¿Quién quiere llegar y cambiarlos por un término de este tipo? O sea, es algo que uno dice, ojalá sea solo un año, pero uno tiene un proyecto de colegio que va más allá, tú empiezas con los niños en párvulo y esperas sacarlos en cuarto medio. No es como que tú quieras estar cambiándote de compañía de celular. La educación es distinta.
tú te comprometes con un colegio, es un contrato que se firma año a año, pero esto es una cosa que va diferente de otros servicios, porque tú lo eliges pensando en que van a estar prácticamente 12 años en el colegio, en la misma institución, si es que no son 15 si entraron en jardín. Ahí hay una reflexión también, Eduardo, si me permite, que yo creo que aquí nos damos cuenta que son como varias las problemáticas que surgen con respecto a los colegios particulares y que hay vacíos legales. Y ojalá esta instancia que se está generando hoy día sirva como para generar ruido en ese sentido, ¿no? De un grupo de gente, ¿no? De personas, ¿no? Que pues sean capaces de hacer propuestas para mejorar estos vacíos, ¿no? Que hay, que nos encontramos frente a situaciones que son de pronto abusivas, ¿no? Hay una asimetría entre el papá y el colegio, ¿no? Que tiene mayor poder a veces para imponer cosas. Sí, concuerdo, Pablo, totalmente. Yo creo que hay una situación que claramente nos desfavorece como apoderados. Hay una situación también de aprovechamiento de lo mismo. Yo creo que ya en el contexto, desde el año 2019 pasar al año 2021 en igualdad de condiciones nos parece que no corresponde. Y también concuerdo con lo que dice Claudia, uno suscribe un proyecto educativo, uno está con el proyecto que tiene el establecimiento, que es de párvulo hasta el final, hasta cuarto medio, digamos, en un curso normal de eventos. Y hoy día eso se ve interrumpido. Hay una palabra solicitada de Manuel Castillo. Manuel, si quieres, ahora, Sí, tu palabra. de nuevo, muy preciso y conciso. Solo para sintetizar algunas cosas de las que Pablo nos ha comentado y un poco planteárselo a él. En virtud de lo que plantea también Claudia, que es el contrato para el próximo año, para entenderlo bien, cualquier defensa que queramos hacer de nuestros derechos como consumidores frente al prestador de servicio, colegio o sostenedor o empresa, lo que sea, necesariamente tenemos que judicializar esa defensa de derechos. ¿Es así hoy día? ¿No tenemos ninguna otra instancia? Lo que conversamos respecto de poder levantar una queja, qué sé yo, conjunta, colectiva, organizarnos, articular algo como grupo, como colectivo, frente a alguna iniciativa que pueda llevarse a cabo en el legislativo, que es lo que ha hecho Mariana. Nosotros también, por nuestra parte, también tuvimos contacto con diputados de la Comisión de Educación, pero eso va por otra línea, entiendo, finalmente. Efectivamente, Manuel, a ver, los escenarios administrativos son también, como hemos conversado, no son solución. El CERNAC no tiene herramientas hoy día, no, le decíamos el león sin dientes, ¿no? A lo más te puede llamar para mediar, y nada más. La superintendencia lo mismo, te puede llamar para mediar, y nada más, pues no tienen mayores herramientas. Entonces tenés que judicializar. Eso implica un costo, contratar abogado, es tiempo, recursos, resultado incierto también. Y aun cuando tuviéramos certeza de un resultado favorable, no va a ser en lo inmediato. Y nosotros, por lo que entiendo, necesitamos soluciones hoy día. Exacto. Por lo que yo planteo que las vías son de presión a través de opinión pública al Ejecutivo y al Legislativo. Creo que por ahí va la cosa. Ok, de acuerdo. Ahora, siempre en el sentido de lo que se está planteando hoy día. Es decir, este proyecto de ley que hoy día busca prohibir que se nieguen matrículas, por ejemplo, que podría abrir una ventana para una negociación o para algo más profundo, quizás. Pero hoy día es eso, no hay más. Podría haber, es difícil, pero el proyecto todavía no pasa a sala y podrían todavía haber indicaciones en sala, en el Senado. Pero para eso habría que hablar con algún senador que esté dispuesto a presentar una indicación que mejore el proyecto. Y esa es una pega que habría que hacer como ahora ya inmediatamente. Y entonces ver si hay piso con algún senador para que esté dispuesto a apoyar alguna indicación que vaya más allá. Pero eso se puede hacer. De acuerdo. Ok, gracias. Gracias, Manuel. Hay algunos comentarios que nos dejan en el chat. No sé si alguien quisiera dar su opinión en directo. Lisette nos comenta que es apoderada del seminario del colegio
y que al firmar el contrato de matrícula uno se obliga a cumplir con ciertas obligaciones, naturalmente en el contrato, y el colegio también nos entrega un servicio de educación. No sé si, Lisette, ¿quieres hacer tu comentario o consulta? Hola, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que es un poco complejo en realidad el tema de los kinder y los pre-kinder, porque yo entiendo que se pueda efectuar una clase a través de un aula virtual de quinto básico hacia arriba, que los niños ya saben leer, ya saben escribir en el fondo y ya tienen como un entendimiento con un profesor en una pantalla. Pero se me ha hecho muy complicado porque yo también tengo teletrabajo, tengo 2 hijos que son universitarios además, por lo tanto el poder ingresar a Gabriel, a mi hijo en el fondo al aula, es completamente complicado. Ahora, las tías siempre trabajan con apresto y hay toda una pedagogía distinta que un profesor con un niño que ya tiene el aprendizaje y que puede avanzar porque ya tienen directrices, uno los guía. Pero acá en este caso uno los tiene que estar ingresando en el aula, que estar con ellos todo el tiempo, entonces no se cumple, digamos, las obligaciones con las cuales el colegio nos entrega y nosotros firmamos en el contrato, y es esa, digamos, la inquietud, y es eso, que por qué estar pagando por un servicio, en el fondo, que no se está cumpliendo tampoco por el colegio. Creo que el tema de los kinder y los pre-kinder es muy complejo. Sí, Lisette tiene toda la razón, toda la razón. Hay un tema también, Eduardo, que sería bueno también comentarlo, que sería interesante que a lo mejor se pudiese resumir un petitorio de cosas, ¿no? Y ese petitorio fuese firmado, ¿no? Por distintas agrupaciones apoderados para demostrar fuerza, ¿no? Y ahí hacer peticiones. Yo creo que ese sería un paso interesante que se pudiese dar, digamos, en redactar un documento donde se hicieran peticiones concretas, ¿no? Y ese documento sirviera para poner estos temas en la opinión pública. Sí, totalmente de acuerdo, Paulo. Pienso que en base a todos los argumentos aquí señalados y colgándome de lo último que nos comenta Lisette, hay una serie de objetivos pedagógicos que no se han cumplido y muy probablemente no se vayan a cumplir, sobre todo los primeros ciclos escolares de los estudiantes de pre-kinder, ¿cierto? Hasta probablemente segundo o tercero básico, en donde habilidades que supuestamente también son bien desarrolladas en un trabajo de aula, a través de la modalidad, ¿cierto?, de teleeducación no se están cumpliendo. Además, tampoco tenemos claridad. Aparte de eso es el tiempo que uno, que también es profesional y también tiene que tratar de salvar la situación económica nuestra. En el caso mío tengo 2 hijos que son universitarios. Por lo tanto, igual es muy complejo. Las herramientas también que pueden haber dentro de la casa para ingresar al enano al aula virtual se torna muy complicado. De repente yo estoy en una reunión y el enano me toca la clase. O sea, es muy complicado. Sí, sí empatizamos con la situación, Lizeth, porque también nos toca... a todos nos pasa. Exactamente, también somos profesores, digamos, y atendemos justamente la necesidad y cualquier imprevisto que ocurra en esta modalidad de teleeducación, así que empatizamos totalmente. Pero llegando a un punto concreto, como bien dice Pablo, es redactar un petitorio en donde podamos suscribir un gran apoyo que sea muy transversal para poder llegar a un entendimiento, a un acuerdo que también haga visible esta situación, esta problemática, porque claro, el tiempo que uno dedica no se devuelve, o sea, es decir, nosotros no nos van a devolver nuestro tiempo, nosotros lo invertimos justamente en pro de los hijos, las hijas que están estudiando. Pues en ese sentido, también es equitativo, tiene un carácter de justicia y de solidaridad, hace una rebaja en función de lo que se está proporcionando por parte del establecimiento. Y también lo otro que quería comentar, que tampoco tenemos estudios muy acabados de que, si es que podría eventualmente ser perjudicial
tanta cantidad de horas frente a un computador o un tablet o el dispositivo electrónico que sea por esta modalidad de teleeducación. Por tanto, se hace también relevante hacer una solicitud de estudio a la Comisión de Educación, con la Comisión de Salud también, apoyar en la neurociencia, de que cómo se enfrentan también aquellos casos de estudiantes que tengan habilidades especiales, cómo se atienden también, cómo se cubren. Muchas veces ese tipo de situaciones requieren la especialización y el trabajo en terreno, digamos, en el aula. Por lo tanto, son distintas situaciones que se van abordando en la medida que van apareciendo y hay que visibilizarlas con bastante fuerza y con bastante claridad. Eso que quisiera señalar. No sé si alguien tiene algún otro punto como para dar término a este conversatorio. Yo, ¿Sí? Por favor. una cosa pequeña, los balances generales de los subvencionados generalmente se suben a público, pero los de los particulares, los que tienen ese dato son el centro de apoderados. Por lo cual los apoderados pueden ir al centro de apoderados y exigir cuál fue el saldo anterior del año anterior. O sea, eso se puede hacer. Así que por ahí pueden también hacerlo y ver cuál es el saldo que vienen arrastrando de años atrás. Eso. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, con estos antecedentes... Hola, Eduardo. ¿Sí? Hola. Adelante, por favor. No, me parece, primero agradecer realmente esta instancia, ¿no? Mi nombre es Alex. Bueno, algunas cosas. Primero, creo que estoy absolutamente de acuerdo en lo que están planteando, y ahí, sobre todo, con Paulo, que es abogado. ¿Es así, Paulo? Así es. Así es. Entonces yo pienso que como estamos hablando justamente, y la temática es la educación en este momento, como que tú nos des un par de directrices, cómo poder organizar justamente esta situación. La ley se caracteriza por algunas que siempre están ahí quietas, pero hay otras que evidentemente van a tener que modificarse. Y después de esta pandemia se están empezando a modificar, ¿no? Y eso estamos como claro. La educación no es un puro proceso, no es un proceso que parte, no es lo mismo estar en kinder que salir de cuarto medio, un poco lo que dijo la señora Lisette, ¿no? Evidentemente que hablando de neurociencia, como lo dijo Eduardo por ahí, por supuesto, o sea, la ley no puede llegar y para todos ser igual, ¿no? Eso son procesos. Pero ahora están en una situación que me parece que es tremendamente importante y es imperante también. ¿Qué pasa frente a esto? O sea, hay tantos incentivos. Claro, hay en este momento algunos recursos legales, ¿no?, para presentar papeles, pero no todos tienen esa posibilidad y se sigue teniendo el problema. La clase media que se ha ganado y se ha sacado la mugre, ¿no?, que tiene que presentar papeles, claro, desgraciadamente nadie va a estar ahí al lado de ella, ¿no? Un poco estoy hablando, no quiero hacer con esto una situación social, pero sí creo que sería muy interesante, primero, que esa parte de la ley sea capaz de modificarse. No sé cómo se puede modificar haciendo fuerza, pero también esa fuerza debe tener una organización, debe tener también un argumento sólido, debe, no sé, a lo mejor todos los que estamos acá tendríamos que organizarnos con un cuerpo de abogados. A lo mejor hay apoderados que son abogados también, y poder tener una directriz, como dijo por ahí alguien, no lo recuerdo, remar para el mismo lado, no con el afán, porque estoy totalmente de acuerdo, hemos decidido entregar, o sea, que nuestros hijos porque es parte de la democracia también, y no significa que yo esté mirando menos o mirando más. La educación de los hijos es algo que uno tiene que tener absolutamente presente, y si alguien le puede entregar más, no significa necesariamente que tenga más, sino porque tú estás entregando a lo mejor cosas que ni siquiera te podrías haberlas tenido tú, lo estás entregando. Pero se necesita también ese tipo de defensa
con todos los que estamos tratando, ¿no es cierto?, de que nuestros hijos estén bien. No, como dijeron por ahí, no se trata de no pagar, pero sí lo justo, ya lo equitativo en estos tiempos de pandemia. Debiera la superintendencia escuchar, porque hay muchas, para los profesores, qué sé yo, que las notas, que las evaluaciones, que ahora el artículo 67, que siguió de las evaluaciones, en fin, pero para los apoderados también debiera existir, frente a esta situación absolutamente anormal, digamos, dentro de, no sé, yo pienso que de aquí en adelante, claro, van a tener que existir algunos artículos referentes a este tipo de situaciones. Pero hoy día, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Cómo se puede organizar los colegios particulares? Y eso sería interesante, que tú, Paulo, más o menos nos des algún tipo de directriz. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Ya? Igual que un sistema cartesiano, ¿no? Veamos el problema, porque el problema está. Analicémoslo. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo lo podemos sintetizar? ¿Y cuál es el camino? Porque necesitamos tener también... Alex, sí, tú dijiste una cosa que, o sea, tú recoges lo que yo dije en un principio, digamos, de que es súper importante para poder, a ver, poner los temas en la mesa, ¿no? Hay que tener unión, hay que tener organización. Entonces, lo ideal es que las personas que se han conectado hoy día puedan también conectar a otros y crear una especie de orgánica. No es necesario algo tan formal, pero sí por lo menos una comunicación, ¿no? Un canal de comunicación donde aquellos que representan, ¿no? Digamos, colegios puedan conversar, puedan dialogar y entre todos construir propuestas que puedan ser impulsadas. Tú dices una cosa muy cierta. Hay muchos papás que tienen distintas profesiones también, hay otros que son abogados, ingenieros, contadores, que podrían también poner un poquito, ¿no? de horas, ¿no? Dedicar a esto para elaborar propuestas que se puedan ser llevadas al Parlamento el día de mañana. Y te digo, mi experiencia siendo asesor legislativo es que los proyectos de ley salen solo cuando hay una comunidad empoderada atrás. Esa es la única forma. Yo todos los proyectos que he visto que salen es porque hay una comunidad que se organiza, que se manifiesta, que golpea ahí a donde le duele, al poder, ¿no? Y eso ahí se logran las cosas. No hay otra forma. No hay otra forma. Correcto, correcto. O sea, yo pienso que ahí justamente es parte de la ley que nosotros tendríamos que empezar también a modificar, sobre todo en este tipo de circunstancias que son, bueno, yo no digo, porque quizás se van a volver a repetir, recién tenían ahí justamente esa tensión, ¿no?, de lo que va a ocurrir el próximo año, ¿ya? Pero la ley tampoco es muy rápida, ¿no? Pero ¿existen algún tipo de mecanismos frente a este tipo de urgencia? Legalmente. Insisto, te digo, en la medida en que tú te organizas, ¿no? Puedes sentarte a conversar. Por ejemplo, los colegios particulares tienen sus propias organizaciones. Eso todos lo saben. Ellos tienen sus propias organizaciones, su propio liderazgo. Y cuando ellos tienen que opinar sobre algún tema, tienen un vocero, opina. Entonces, para equiparar la cancha, porque aquí te das cuenta que hay una disparidad, una simetría, ¿no? Es que también los papás las mamás tienen que organizarse para crear también una orgánica similar, donde también haya una vocería, una opinión, donde se pueda manifestar el pensamiento, digamos, desde el punto de vista de los intereses de los papás a través de la prensa. Todas esas cosas se pueden hacer y no cuesta mucho, ¿sí? Solamente tener voluntad nomás de hacer las cosas. Ahora, yo pensaba también, si es que fuera imposible esto, cada establecimiento educacional tiene su propio proyecto institucional. Eso también, invocar, yo te digo, de repente con los propios colegios, no sé, por ejemplo, si dentro del proyecto particular de la institución dijera que es deber del colegio, que si yo... como decía recién Eduardo, frente a casos, no sé, de algún tipo de situación cognitiva de los chiquillos, también se puede invocar y eso es legal, ¿o no? Me imagino que sí. Ahí
aclárame un poquito, no te entendí la Por ejemplo, recién la señora estaba hablando de que los kinder necesitan una situación educativa, ya, pedagógica distinta. Y hay muchos lolos en este momento que están en una situación donde se necesita realmente estar ahí como no más encima, pero sí con otro tipo de circunstancia educativa, sobre todo el que tiene que ver con los profesores. Cuando no se cumplen ese tipo de situaciones, digamos, se puede no sé, argumentar que el colegio no está cumpliendo el contrato. Pues sí, claro, tú puedes argumentarlo, pero ¿a dónde vas a recurrir? Cuando hablamos que tenemos una institucionalidad débil, tenemos un CERNAC que no tiene dientes, Ya, tenemos una superintendencia que no tiene dientes, y entonces tenemos que ir a los tribunales con el costo que ya sabemos. Entonces, te insisto, yo creo que hay que levantar una temática que pueda ser llevada a los organismos que tienen que, digamos, aprobar las leyes en este país, el Ejecutivo y el Legislativo. Correcto, porque la ley... Todo lo demás, te digo, son perder el tiempo en peleas chicas que no llevan a nada. Hay que ir a lo grande. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. A los que cortan el queque. Sí. Correcto. Vamos a, en primer lugar, agradecer la participación de todas y todos quienes se han sumado a este conversatorio, este primer conversatorio, no es el último, por supuesto, y también a nuestra audiencia que tenemos a través de la página de Facebook de Confederación de Apoderados de Colegios Particulares Privados, Pagados y Subvencionados de Chile. También tenemos un correo electrónico que es confederacion.apoderados.chile@gmail.com para iniciar una coordinación inicial. Con esto damos término a este primer conversatorio. Agradecemos su asistencia y, por supuesto, vamos a estar informados de las próximas acciones a seguir. Todas y todos, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao a todos. Chao, gracias. Ya. Gracias.